Muy buenos días a todos. Aizuru kyodai shimai, ohayo gozaimasu. En este día del Señor, nos volvemos a ver, a encontrar virtualmente para anunciar las buenas noticias. Aunque en esta mañana vamos a comenzar con una noticia un poco dolorosa, temporalmente para la iglesia Megumi. Hoy decimos que pasó a la presencia del Señor el esposo de nuestra hermana Hisako Satosan, y toda la congregación está orando por la consolación para toda la familia, para la congregación y la esperanza gloriosa que un día nos volveremos a ver para no separarnos nunca más en la patria celestial. Esta mañana quiero comenzar contándoles y dando gracias a Dios, porque yo no solo tuve la dicha de que siendo muy pequeña, antes de cumplir 5 años, Dios abra mi corazón y yo pueda creer en Él, recibirle, sino que gracias a la contención, la instrucción de mis padres, el acompañamiento de la iglesia, siendo aún preadolescente, tuve el privilegio y la bendición de ser bautizada. Y saben, en la congregación en la que me bauticé, que era una iglesia hermano libre, había un hermano que preparaba un pasaje de la Biblia, un texto de la Biblia para cada uno que se bautizaba. Y cuando yo iba a pasar por las aguas del bautismo, el texto que este hermano leyó, siempre le cuento a mis hijas que es el día de hoy que lo recuerdo como que lo estuviera viviendo nuevamente. Fue un texto de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si no conocemos el maravilloso plan de Dios o algo de la Biblia, parece una frase tragicómica, porque habla de ser fiel hasta morir y después obtendríamos una corona. ¿Para qué me sirve una corona si ya morí? Podríamos preguntar. Pero si recordamos lo que nuestro hermano Alejandro junto con Mego la semana pasada nos estaban compartiendo, Dios creó al hombre a su imagen. Entonces el hombre en su interior tiene un vacío tan grande que, como decía Alejandro, ni todo el mundo puede llenar ese vacío. Ese vacío solo lo llena Jesucristo. No solamente en el interior, en el alma de cada ser humano, como recién recordábamos lo dicho la semana pasada, hay un espacio que solo Cristo puede llenar. El espíritu del ser humano, creado por un Dios eterno, no lo puede retener este mundo. La muerte no puede retenerlo. Después de la muerte hay un después. Y si aquellos que me están escuchando han aceptado a Jesucristo, hemos aceptado a Jesucristo como único Salvador y Señor de nuestras vidas, creo que todos estamos con un plan cotidiano. El poder transitar cada día siéndole fiel a Dios hasta el final, porque después tendremos una vida gloriosa con Jesucristo nuestro Señor. Volviendo al pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 9 y 10 son los versículos que yo quería comentar. Comenzamos por el final, comenzamos con el texto, la frase en el versículo 10 que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero anteriormente el pasaje está hablando de un grupo de creyentes, de cristianos que estaban viviendo un tiempo de mucha persecución. Habla que la sinagoga de ese lugar se describe como la sinagoga de Satanás, judíos que estaban haciendo cosas malas. Y quiero aclarar que la Biblia habla
habla del pueblo judío como el pueblo escogido por Dios. Nosotros admiramos a ese pueblo y le bendecimos porque es un pueblo que Dios ha bendecido. Pero estos judíos en particular, esta sinagoga en particular, estaba haciendo algo incorrecto. En toda la región de Asia Menor había una ley que obligaba a que todo habitante adore al emperador de turno y a sus hijos, a su familia. Entonces eran condenados, torturados, aún hasta asesinados aquellos que no adoraran al emperador y a sus descendientes, con la excepción de aquellos judíos que participaban de las sinagogas, porque el pueblo judío, al ser monoteísta, si eran miembros de estas sinagogas, que estas sinagogas aportaban mucho dinero al imperio, entonces ellos estaban libres de esta adoración. Pero ¿saben lo que hacían estos judíos en particular? Ellos delataban a los cristianos que no querían adorar al emperador. Y entonces estos cristianos eran perseguidos, torturados y asesinados. Por eso es que en este pasaje Dios repudia el actuar de estos judíos. ¿Se entiende? Pero estos judíos que estaban pasando una situación tan difícil, de tanto sufrimiento, tienen una palabra de consuelo que se describe en el versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. Estoy leyendo Apocalipsis 2, versículo 9, dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Y después dice: sé cómo te calumnian y todo lo que te hacen esos malos judíos. Pero qué tremenda situación. La situación era una situación lamentable. Pobreza y gran sufrimiento. Pero Dios le dice: pero eres rico. Volviendo a nuestro tiempo, nosotros también, muchas veces, si vamos con toda nuestra carga y nuestra situación a la religiosidad no siempre puede saciar nuestra alma, auxiliarnos en nuestra condición. A veces sus leyes pesan más que todo lo que nosotros estamos viviendo. Pero la mirada de Dios es diferente. Siempre en Dios y en su palabra hay salvación y salida para nuestra situación. Aquí dice: sea cual fuere tu situación, tú tienes que ver que la condición, si eres hijo de Dios, es maravillosa. Yo quisiera que juntos respondamos a esta pregunta. A pesar de las situaciones adversas que pasemos como nación, como familia, aún las situaciones difíciles que pasamos a nivel personal, ¿cómo podemos transitar día a día de una manera que podamos ser fieles hasta el fin, así como el Señor lo anhela? Y saben, la respuesta está en este mismo texto. Sea cual, como dije recién, reitero, sea cual fuera nuestra situación de escasez, de sufrimiento, hoy muchos de nosotros de duelo o de enfermedad. Si Cristo Jesús está en nuestro corazón, nuestra condición es diferente. La de este grupo, la situación momentánea era pobreza y sufrimiento. La condición permanente, la condición eterna era riqueza. Porque
San Juan capítulo 1, versículo 12 ya nos dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí en Efesios nos habla que no solamente somos hijos, sino coherederos de todas las bendiciones que Jesucristo recibió de su Padre. Recién les decía que a veces como nación, y estamos en un tiempo en que todas las naciones del mundo están pasando momentos difíciles. Y saben, en la Biblia está el ejemplo de un pueblo que actuó afirmándose en su condición antes que en la situación en la que estaba viviendo. Cuenta allí, segunda de Crónicas, capítulo 20, que un rey junto con todos los hombres, las mujeres y los niños de todo el pueblo se reunieron en el templo porque estaban rodeados, su territorio estaba rodeado totalmente de enemigos mucho más poderosos que ellos. ¿Y saben lo que hicieron? Oraron a Dios de esta forma. Dice, cuando nos sobrevenga una calamidad, ellos estaban orando a Dios y le decían, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de espada o la peste o el hambre, así nos congregaríamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti. Tú nos escucharás y nos salvarás. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto toda nuestra esperanza. Ese pueblo oró de esta forma. Ellos se apoyaron en que su condición era que eran pueblo de un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso les dio la victoria. Oh, quiera Dios que como nación podamos decirle, Dios, ponemos toda nuestra confianza en ti y esperar de Dios el oportuno socorro. También la Biblia nos relata de una familia que estaba pasando un conflicto muy grande. El padre de esta familia había muerto y había quedado una deuda muy grande en la casa. Los acreedores venían a buscar a los hijos para llevárselo como esclavos, como parte de pago. ¡Qué situación tan desesperante! Viudez, duelo, pobreza extrema, desesperación. Si esa familia hubiera actuado según la situación que estaban viviendo, no sé qué hubiera pasado. Pero Segunda de Reyes capítulo 4 nos relata que ellos actuaron según su condición. Dice que esta viuda fue al profeta de Dios y le dijo, mi esposo era un fiel servidor de Dios. Vengo a pedirte consejo. ¿Qué podemos hacer ahora? Y la Biblia nos cuenta que el consejo que Dios les dio, les bendijo en todas las áreas, les unió como familia, les dio emprendimiento, multiplicó todas las cosas y pudieron salir adelante. Podría estar horas relatándote ahora experiencias de hombres, mujeres, aún de niños que quedaron registrados en la palabra de Dios, que fortaleciéndose, no mirando la situación, sino fortaleciéndose en la condición en la que Dios les puso, vivieron milagros, superaron muchos problemas y vicisitudes. Pero
yo quiero terminar preguntándote, ¿cuál es tu condición? No te pregunto cuál es tu situación, porque tal vez a veces es tan difícil que cuesta expresar en palabras lo que estamos viviendo. Tampoco te voy a contar cuál es la situación que hoy yo vivo, porque tal vez lo que yo paso no alegraría ni bendeciría tu vida. Pero quiero terminar invitándote a que si tienes dudas según cuál es tu condición, si no tienes la plena seguridad que, como leíamos en San Juan capítulo 1 versículo 12, por haber creído y por haber recibido a Jesús, tú eres ya un hijo de Dios. Sea esta mañana el momento especial, justo, para que ese milagro se produzca en tu vida. Puedas pasar a esta condición gloriosa y eterna de ser un hijo de Dios. Y si ya eres parte de este pueblo maravilloso que está esperando la corona de vida, que está transitando cada día bajo la fidelidad de Dios, hoy podemos decir gracias. Hoy podemos llenar nuestra mente y nuestro corazón de las verdades que Dios promete a los que son sus hijos. Y parados en esta maravillosa condición, esta mañana podemos terminar diciendo: querido Dios, gracias porque en tu misericordia nos has hecho tu hijo, tus hijos. Gracias porque sea cual fuera la situación que hoy puede rodear nuestras vidas, nuestras familias, el país en el que vivimos, desde nuestra condición de hijos de Dios, unimos nuestros corazones y clamamos: ten piedad de nuestro país, ten piedad de nuestras ciudades. Oh Dios de amor, que tu salvación oportuna llegue a nuestras situaciones. Con gratitud, creyendo que tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y que estás presto a correr a nuestro auxilio, tus brazos eternos aquí abajo, dispuestos a extenderse para abrazarnos y solucionar nuestras situaciones. Hoy están obrando. Por eso te agradecemos con todo nuestro corazón. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.